Hola a todos, mi nombre es Ariana Rodríguez, soy abogada laboralista y hoy les voy a enseñar un caso práctico de cálculo de beneficios sociales. Pablo acaba de recibir una gran noticia. Le comunicaron que fue elegido como nuevo gerente de finanzas en la empresa Resultados S.A., dedicada a diversas actividades económicas en el mercado peruano. Si bien está emocionado, no puede evitar sentirse apenado por haber dejado el puesto de vendedor de préstamos 3 en Créditos S.A., el último viernes 11 de junio del 2022, después de haber laborado en esta última desde el 18 de octubre del 2019 y de haber acumulado la experiencia suficiente para dar este gran paso en su vida profesional. Pablo recordó que tenía pendiente revisar la liquidación de beneficios sociales que esta última le otorgó el último día de sus labores. Al respecto, recordó que usted le había pedido que realice un recuento de los montos que se le pagaron durante la vigencia de su vínculo laboral. Es así como Pablo recordó que inicialmente recibía un básico mensual de 3.000 soles, que aumentó a 3.500 en abril del 2022, y que sus comisiones en el 2021 fueron 200 soles en octubre, 100 soles en noviembre y 400 soles en diciembre, mientras que en el 2022 fueron 300 soles en enero, 700 en febrero, 500 en marzo, 200 en abril, 800 en mayo y 400 en junio. Asimismo, recordó que incluso en febrero y marzo del 2022 recibió el pago de 400 y 300 soles por horas extras respectivamente. También que recibió una asignación mensual por movilidad de 150 soles, pese a que desde marzo del 2021 ha realizado teletrabajo únicamente desde su casa, teniendo mucho más tiempo para compartir con su esposa y su menor hijo. Y que en mayo de este año recibió 2.000 soles como bono anual de productividad. Una vez realizado dicho recuento, le pide apoyo con la revisión de la liquidación, determinando qué le corresponde recibir por gratificaciones truncas, CTS trunca y vacaciones, y confirmar que el pago que recibiría sea el correcto. Antes de colgar, le precisa que en enero, febrero y marzo recibió 300 soles por utilidades voluntarias. Y respecto de las vacaciones, le comenta que salió de vacaciones 20 días en noviembre del 2020 y 10 días en enero del 2022. Yo acá ya he listado todos los conceptos que nos dé el caso. La idea es repasarlos y calificarlos por si son remunerativos o no remunerativos de acuerdo con nuestra legislación, porque luego eso va a tener impacto en el cálculo de cada beneficio. Contenido del caso, el trabajador ganaba una remuneración básica de 3.000 soles, que luego en abril del año 2022 fue incrementada a 3.500 soles. El básico, al ser una contraprestación por los servicios del trabajador y de su libre disposición, califica en la definición de remuneración de la norma y por lo tanto ese es un concepto remunerativo. De hecho, la remuneración básica de un trabajador sin duda es el concepto remunerativo por excelencia. Luego tenemos, según el caso, que el trabajador percibió comisiones en el año 2021 y en el año 2022. Del texto del caso se desprende que el trabajador era un comisionista y por lo tanto percibió estas comisiones a lo largo del tiempo. En el 2021, 200 soles en octubre, 100 soles en noviembre, 400 en diciembre y en el 2022, 300 en enero, 700, 500, 200, 800, 400 mensualmente hasta junio del 2022. ¿No? Al tratarse de remuneración, porque también retribuye las labores del trabajador, aun cuando sea una remuneración variable en el tiempo, es también un concepto remunerativo, ¿no? Recordemos que para que un concepto sea remunerativo se trata de un concepto de libre disposición del trabajador. Luego, el caso también nos propone las horas extras del trabajador. El trabajador habría laborado y por lo tanto se le pagó trabajo en sobretiempo en los meses de febrero y marzo en 400 y 300 soles. ¿No? Sin duda el pago por las horas extras nuevamente es un pago que se hace al trabajador por la prestación de sus labores y es de su libre disposición. Con lo cual, de acuerdo con la definición de remuneración, califica también como un concepto remunerativo. Luego tenemos el concepto de movilidad, ¿no? Y en este caso creo que hay que remitirnos al texto del caso para entender cuál es la calificación que se le debe dar.
De acuerdo con el caso, ¿no es cierto?, el trabajador se le entregaba 150 soles mensuales por movilidad, a pesar de que el trabajador se encontraba en un esquema total de teletrabajo, con lo cual no parece ser razonable que se le entregue un concepto de movilidad si el trabajador laboraba desde su domicilio. Teniendo en cuenta que en realidad es una ventaja patrimonial para el trabajador de su libre disposición, porque no la tiene que destinar para movilizarse, se considera también un concepto remunerativo. Luego tenemos el bono anual, que de acuerdo con el caso se le entregaron 2.000 soles en mayo del 2022 y que lo que buscó fue retribuir la productividad del trabajador. Al igual que en los casos anteriores, estamos ante un concepto remunerativo al tratarse de una compensación, contraprestación por los servicios del trabajador y de su libre disposición. Y el último concepto que nos comentan en el caso es el de utilidades voluntarias. De acuerdo con el texto, al trabajador se le pagaron 300 soles en enero, 300 soles en febrero y 300 soles en marzo por utilidades voluntarias. Para definir la calificación de este concepto, tendríamos que remitirnos al inciso B del artículo 19 del TUO de la ley de CTS, que contiene un listado de conceptos que, a pesar de calzar en la definición de remuneración, van a ser considerados como no remunerativos por expresa previsión normativa. Y si vemos ese artículo, nos dice que cualquier tipo de participación en las utilidades se considera como no remunerativo. Es por eso que las utilidades, a pesar de ser utilidades voluntarias, van a ser no remunerativas. Bueno, de acuerdo con el ejercicio, lo que nos piden en primer lugar es calcular la gratificación trunca. Como ustedes saben, todos los trabajadores tienen derecho al pago de 2 gratificaciones. Una en julio por fiestas patrias y una en diciembre por Navidad. Legales van de enero a junio, que es la que se paga en julio, y de julio a diciembre, que es la que se paga en diciembre. En este caso, como decíamos, el trabajador cesó el 11 de junio, con lo cual cesó más o menos por aquí, y por lo tanto, la generación de este primer periodo de gratificaciones se interrumpió. Eso quiere decir que nuestro periodo de cálculo de gratificación trunca va del 1 de enero al 11 de junio, que es la fecha de cese. La gratificación es un concepto que se paga por mes completo de trabajo, ¿no? Con independencia de los días, es solamente por meses completos de trabajo. En este caso, tenemos que el trabajador laboró del 1 de enero al 11 de junio. Como no completó junio porque cesó el 11, es decir, antes de que el mes termine, solamente calcularemos 5 meses de gratificación. Nuevamente, porque la gratificación se paga únicamente por mes completo de trabajo. Ahora, para calcular tenemos que ver cuál es la remuneración computable para efectos del cálculo de la gratificación trunca en función de los conceptos que hemos calificado como remunerativos previamente. En primer lugar, tenemos la remuneración básica del trabajador, que eran 3.500 soles. Si nos remitimos a la ley que regula las gratificaciones, veremos que indica que se debe calcular en función de la remuneración del trabajador vigente a la fecha en que se paga el beneficio, con lo cual es la remuneración ya incrementada a 3.500 soles. Luego tenemos la asignación familiar. ¿Por qué? Porque del texto del caso se evidencia que el trabajador tenía un hijo menor de edad a su cargo y todos los trabajadores que tienen hijos menores de edad a su cargo tienen el derecho al pago de una asignación familiar con periodicidad mensual y que es equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Actualmente, desde abril de este año, la remuneración mínima vital asciende a 1.025 soles, con lo cual la asignación familiar del trabajador será 102.50. Un siguiente concepto sería la movilidad, que como habíamos visto es también un concepto de periodicidad mensual y remunerativo. Luego tenemos las comisiones del trabajador. Como hemos visto, el trabajador percibió comisiones entre enero y junio, es decir, prácticamente en todo el periodo de cálculo. Con lo cual se deben sumar las comisiones, al ser una remuneración principal para el trabajador,
la suma de las comisiones es 2.900 soles y eso debemos dividirlo entre 6, que es el periodo de cálculo de las gratificaciones. Esto de acá nos da un total de 483.33. Teniendo ya todos los conceptos que califican como remuneración computable para efectos de las gratificaciones, tenemos que la remuneración computable total es de 4.235.83 soles. Con esto podemos pasar ya al cálculo propiamente dicho, ¿no? Tenemos que calcular, como hemos visto acá, solamente 5 meses, con lo cual la fórmula sería 4.235.83, que es la remuneración computable, entre 6. ¿Por qué? Porque la gratificación es un concepto de periodicidad semestral, y eso por el número de meses de cálculo, que sería por 5. Esto nos da un total de 3.529.86. Y ese sería el monto que le correspondería al trabajador por concepto de gratificación trunca. En el caso, el siguiente concepto que tenemos que calcular es la compensación por tiempos de servicios, la CTS trunca. La CTS es un concepto de periodicidad anual, pero que sin embargo se paga en 2 oportunidades. Es por eso que los periodos de cálculo también se dividen en 2 y van el primero de noviembre a abril, que es el que se paga en el mes de mayo, y el segundo va de mayo a octubre, que es el que se debe pagar en noviembre. En realidad, la CTS no se le paga directamente al trabajador, sino que se abona en una cuenta bajo su titularidad. Teniendo en cuenta que la fecha de cese del trabajador del caso fue el 11 de junio, vemos que el periodo que se ha interrumpido es este segundo periodo de cálculo, ¿no? Con lo cual, el tiempo que tenemos que calcular, nuestro periodo de cálculo iría del 1 de mayo del 2022 al 11 de junio del 2022. A diferencia de las gratificaciones, la CTS sí se calcula en función de los meses y días de trabajo. Teniendo en cuenta que la CTS trunca tiene este periodo de cálculo, tenemos que liquidar un mes y 11 días. Al igual que con las gratificaciones, para definir cuánto le corresponde, primero tenemos que hallar la remuneración computable. Es decir, cuáles de los conceptos que hemos calificado como remunerativos ingresan como base de cálculo de este beneficio. Entonces, en el caso de la CTS tendremos nuevamente el básico, que son 3.500 soles. Nuevamente, la asignación familiar, el monto que se entrega mensualmente al trabajador. Luego también la movilidad, que como habíamos visto en un concepto remunerativo y de periodicidad mensual. Tendremos el promedio de las comisiones que se han percibido en el periodo que estamos liquidando, ya que estamos liquidando mayo y junio, con lo cual el trabajador ha percibido 1.200 soles de comisiones y eso se debe dividir entre los 2 meses que estamos liquidando, con lo cual serían 600 soles de comisiones. Y en este caso hay una particularidad adicional, porque para efectos del cálculo de la CTS, el artículo 18 dispone que las remuneraciones con una periodicidad semestral ingresan en razón de 1/6 y las remuneraciones con una periodicidad anual ingresan en razón de 1/8. En este caso, el trabajador percibió el bono anual por productividad, que sería entonces los 2.000 soles entre 12. Y con eso tenemos que la remuneración computable para efectos del cálculo de la CTS trunca asciende a 4.519.16 soles. Pasando el cálculo entonces, ya con la remuneración computable hallada, debemos dividirlo en meses y días. Para efectos de los meses, tenemos
la remuneración computable entre 12, y es entre 12 nuevamente porque la CTS, si bien se paga en 2 oportunidades, es un concepto de periodicidad anual, y este total por 1 en este caso. Esto acá nos daría un total de 376.6, ¿no? Este 1 es porque tenemos que calcular solamente un mes. Luego, para los días, tendríamos los 4.519.16 entre 360, nuevamente, periodicidad anual, y por los 11 días que tenemos que calcular. Y esto nos da un total de 138.08. Sumando meses y días, tenemos que al trabajador le corresponde, por concepto de CTS trunca, un total de 514,68 soles de CTS. Bueno, finalmente, el último concepto que nos piden calcular es las vacaciones, es decir, liquidar cuánto es que la empresa le tiene que pagar al trabajador al momento del cese por todas las vacaciones que le pueda ayudar a esta fecha. Entonces, de acuerdo con la información del caso, el trabajador ingresó a laborar el 18 de octubre del 2019, con lo cual, como ustedes saben, un trabajador genera 30 días de vacaciones luego de cumplido un año completo de servicios. Por lo tanto, por cada año completo, el trabajador genera 30 días más de vacaciones. Siendo eso así, tenemos que en su primer año, es decir, del 18 de octubre del 2019 al 17 de octubre del 2020, el trabajador generó 30 días de vacaciones. Y el periodo para gozar de esos 30 días es de un año adicional, con lo cual el trabajador tenía para gozarlos del 18 de octubre del 2020 hasta el 17 de octubre de 2021. El siguiente periodo entonces se genera desde el 18 de octubre del 2020 hasta el 17 de octubre del 2021. Es decir, aquí el trabajador generará 30 días más de vacaciones. Y nuevamente tiene para gozar de estos 30 días un año adicional, con lo cual podrá gozarlos del 18 de octubre del 2021 al 17 de octubre del 2022. Y finalmente tenemos este último periodo que, como podrán ver, va del 18 de octubre del 2021 y hubiera sido hasta el 17 de octubre del 2022. Sin embargo, se ve interrumpido por el cese del trabajador, porque de acuerdo con la información del caso, el trabajador cesó el 11 de junio del 2022, con lo cual el periodo va hasta el 11 de junio del 2022 y al haberse interrumpido, esto es lo que llamamos vacaciones truncas. Las vacaciones que no terminaron de generarse porque tuvo lugar el cese y la relación de trabajo terminó. Ahora, es importante tener en cuenta que nuestra legislación y jurisprudencia disponen que si un trabajador no goza de sus vacaciones oportunamente, tiene el derecho al pago de una indemnización vacacional. Con lo cual, si las vacaciones se vencen, el trabajador tiene el derecho a un pago doble, por las vacaciones y por la indemnización. Teniendo eso en cuenta, nos vamos a remitir al caso y vemos que según el caso, el trabajador gozó de 20 días de vacaciones en este periodo. Entre el 18 de octubre del 2020 y el 17 de octubre del 2021, el trabajador gozó 20 días de vacaciones. El siguiente dato que nos da es que en este periodo, es decir, entre el 18 de octubre del 2021 y el 17 de octubre del 2022, el trabajador gozó de 10 días de vacaciones. Como había generado 30 días en cada uno, tenemos que aquí le quedan pendientes 10 días y aquí le quedan pendientes 20 días de vacaciones. Lo cierto es que el plazo máximo para gozar estos 10 días que estaban pendientes ya venció el 17 de octubre del 2021. Y por lo tanto, cuando tenemos que calificar estos 10 días, los vamos a calificar como 10 días vencidos.
Como les mencionaba, la consecuencia es que esto se paga con dos remuneraciones. Una por la remuneración vacacional y una como indemnización vacacional. Esto se pagará por dos. En cambio, en los días pendientes, que hay 20, si vemos el trabajador tenía para gozarlas hasta el 17 de octubre del 2022. Si bien no lo podrá hacer porque ha cesado antes de tiempo, porque cesó en junio de 2022, igual nunca se vencieron, con lo cual se le van a pagar porque ya las generó, pero son vacaciones simples, se pagan solamente por uno. Y finalmente tenemos las truncas, que como ya les comenté, es un periodo de generación que se vio interrumpido por el cese. Bueno, finalmente, el último concepto que nos piden calcular es las vacaciones, es decir, liquidar cuánto es que la empresa le tiene que pagar al trabajador al momento del cese por todas las vacaciones que le pueda adeudar a esta fecha. Entonces, de acuerdo con la información del caso, el trabajador ingresó a laborar el 18 de octubre del 2019, con lo cual, como ustedes saben, un trabajador genera 30 días de vacaciones luego de cumplido un año completo de servicios. Por lo tanto, por cada año completo, el trabajador genera 30 días más de vacaciones. Siendo eso así, tenemos que en su primer año, es decir, del 18 de octubre del 2019 al 17 de octubre del 2020, el trabajador generó 30 días de vacaciones. Y el periodo para gozar de esos 30 días es de un año adicional, con lo cual el trabajador tenía para gozarlos del 18 de octubre del 2020 hasta el 17 de octubre de 2021. El siguiente periodo entonces se genera desde el 18 de octubre del 2020 hasta el 17 de octubre del 2021. Es decir, aquí el trabajador generará 30 días más de vacaciones. Y nuevamente tiene para gozar de estos 30 días un año adicional. Con lo cual, podrá gozarlos del 18 de octubre del 2021 al 17 de octubre del 2022. Y finalmente tenemos este último periodo que, como podrán ver, va del 18 de octubre del 2021 y hubiera sido hasta el 17 de octubre del 2022. Sin embargo, se ve interrumpido por el cese del trabajador, porque de acuerdo con la información del caso, el trabajador cesó el 11 de junio del 2022, con lo cual el periodo va hasta el 11 de junio del 2022 y al haberse interrumpido, esto es lo que llamamos vacaciones truncas. Las vacaciones que no terminaron de generarse porque tuvo lugar el cese y la relación de trabajo terminó. Ahora, es importante tener en cuenta que nuestra legislación y jurisprudencia disponen que si un trabajador no goza de sus vacaciones oportunamente, tiene el derecho al pago de una indemnización vacacional. Con lo cual, si las vacaciones se vencen, el trabajador tiene el derecho a un pago doble, por las vacaciones y por la indemnización. Teniendo eso en cuenta, nos vamos a remitir al caso y vemos que según el caso, el trabajador gozó de 20 días de vacaciones en este periodo. Entre el 18 de octubre del 2020 y el 17 de octubre del 2021, el trabajador gozó 20 días de vacaciones. El siguiente dato que nos da es que en este periodo, es decir, entre el 18 de octubre del 2021 y el 17 de octubre del 2022, el trabajador gozó de 10 días de vacaciones. Como había generado 30 días en cada uno, tenemos que aquí le quedan pendientes 10 días y aquí le quedan pendientes 20 días de vacaciones. Lo cierto es que el plazo máximo para gozar estos 10 días que estaban pendientes ya venció el 17 de octubre del 2021. Y por lo tanto, cuando tenemos que calificar estos 10 días, los vamos a calificar como 10 días vencidos. Como les mencionaba, la consecuencia es que esto se paga con dos remuneraciones. Una por la remuneración vacacional y una como indemnización vacacional. Esto se pagará por dos. En cambio, en los días pendientes, que hay 20, si vemos el trabajador tenía para gozarlas hasta el 17 de octubre del 2022.
Si bien no lo podrá hacer porque ha cesado antes de tiempo, porque cesó en junio de 2022, igual nunca se vencieron, con lo cual se le van a pagar porque ya las generó, pero son vacaciones simples, se pagan solamente por uno. Y finalmente tenemos las truncas, que como ya les comenté, es un periodo de generación que se vio interrumpido por el cese. Igual que con los otros conceptos que hemos visto, es importante definir cuál es la base de cálculo para calcular el pago de las vacaciones. Entonces, de acuerdo con la norma, en realidad las reglas para la remuneración computable en el caso de las vacaciones son similares a las reglas para el caso de las gratificaciones. Teniendo eso en cuenta, entrarían como remuneración computable los 3.500 soles, que es la remuneración básica del trabajador, los 102.5 como asignación familiar, los 150 soles de movilidad, que eran remunerativos porque en realidad no se utilizan para movilidad, porque el trabajador es un teletrabajador, y luego el promedio de las comisiones de los 6 meses previos al cese. Como cesa en junio, sería promedio de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Eso da un total de 483.33 por comisiones. En total, entonces, la remuneración computable para efectos del cálculo de las vacaciones es igual a 4.235.83. Teniendo ya la remuneración computable, pasamos a las fórmulas de cálculo, ¿no? Como les comentaba, las vencidas se pagan por 2, con lo cual tenemos como fórmula los 4.235.83 de remuneración computable entre, ¿no es cierto?, 30, que es lo que le hubiera correspondido por un mes entero de vacaciones, por los 10 días pendientes, y todo esto de acá, el resultado, se va a multiplicar por 2, porque le corresponde también la indemnización. Eso solamente en el caso de las vencidas. En el caso de las pendientes, por el contrario, sería nuestra remuneración computable, que es 4.235.83, entre 30 y por los 20 días pendientes, pero ya no por 2 porque no hay ninguna indemnización que pagar. Y finalmente las truncas, ¿no es cierto?, tenemos que ver cuánto es lo que tenemos que liquidar. ¿Cuánto es el tiempo que hay entre el 18 de octubre del 2021 y el 11 de junio del 2022? Yo ya lo tengo acá y estamos hablando de 7 meses y 24 días. Teniendo eso en cuenta, para los meses la fórmula sería 4.235.83 entre 12, porque las vacaciones también son un concepto anual, y por 7. Y para los días sería 4.235.83 entre 360, nuevamente porque es un concepto anual, y eso por 24. ¿No? Y esa es la forma en la que calculamos el total de las vacaciones. Yo tengo la cifra ya aquí final y la suma de las vencidas más las pendientes más las truncas, ya sea por meses y por días, me da un total de 8.401.04 soles por vacaciones vencidas, pendientes y truncas.